Saludos estudiantes invisibles. En esta ocasión vamos a analizar el tema cuyo contenido son razones trigonométricas de cualquier medida. Las razones trigonométricas de cualquier medida dependerá del ángulo de giro alfa, tal como lo vamos a visualizar ahora en la figura adjunta, el cual se construye mediante dos radios vectores, lado inicial y lado final. Por lo tanto, sus razones estarán en función del punto P, cuyas coordenadas son X y Y. Es bueno destacar que X representa la abscisa y Y la ordenada. Extremos del radio vector que se rota hasta ubicarse en la posición del lado final. Ahora bien, el giro tiene dos sentidos, positivo y negativo. Positivo es cuando es contrario al recorrido de las agujas del reloj. Y negativo cuando está sincronizado con las agujas del reloj. Entonces, pendiente con eso. El giro tiene dos sentidos, positivo y negativo. La longitud del radio vector es R minúscula. Observa cómo se escribe. No tiene más detalles, sino simplemente R. Mientras que R, con este detalle arriba, fíjate ese dibujito, esa flechita arriba, ese grafema que se coloca arriba, es un radio vector. Y estas dos rayas significa el módulo. El módulo es precisamente la distancia de ese segmento, porque un radio vector es un segmento dirigido, con la cual tiene sentido y dirección. Se calcula aplicando el teorema de Pitágoras, donde es la suma al cuadrada de las coordenadas justo del radio vector. Míralo. Muy interesante. Pendiente con este detalle. Y espero que te des cuenta, ¿no? Mira, coordenada de la abscisa elevada al cuadrado. Observa. Coordenada de la ordenada elevada al cuadrado. Pendiente con eso. Pues ahora sí, vamos a visualizarlo acá en el dibujo adjunto. Date cuenta, razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Ya el ángulo no queda inscrito en un agudo, no puede ser cualquier medida. En primer lugar, tienes que darte cuenta que se forma a través de un círculo, de una circunferencia. Mírala. Para dar sentido, el eje de las abscisas queda señalado con el color rojo, X. El eje de la ordenada, mira, o la coordenada en este caso específicamente, está señalada con un color azul, Y. Y el punto de la circunferencia es este que está aquí. Este sería el punto P. Este que estamos trabajando. Bien. Como se había visto en láminas anteriores, el sistema de coordenadas rectangulares representa un eje abscisa, que es el horizontal, un eje vertical, que es la ordenada, y divide al plano en 4 cuadrantes. Míralo. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Pues estamos estudiando las razones trigonométricas en el primer cuadrante. Todas les corresponden estas razones geométricas. Y las razones geométricas van a depender, observa, eje de la ordenada, mira, el punto, la coordenada de la ordenada, longitud del radio vector.
Fíjate, el coseno va a ser la siguiente razón. Mira, el eje de la abscisa, en este caso no es el eje, sino la coordenada de la abscisa entre el radio vector. Y la tangente, coordenada de la ordenada entre la coordenada de la abscisa. Y así para todos los cuadrantes. Analicemos este, que es el cuarto. Fíjate, el sentido del giro lo tomamos como alfa, positivo, porque es contrario a las agujas del reloj. Además, el rojo, abscisa, míralo. El azul, ordenada. En consecuencia, la referencia trigonométrica que corresponde al tangente es esta razón geométrica. Coordenada de la ordenada entre coordenada de la abscisa. Un dato muy importante. Si analizamos las razones trigonométricas en una circunferencia de radio igual a 1, se dice que son razones de la circunferencia unitaria o canónicas. Generalmente se denota CT, circunferencia trigonométrica. Este es para un caso muy particular, en donde el radio de la circunferencia objeto de estudio es igual a 1. Es decir, que la longitud, el segmento, este segmento de color verde, si quieres distinguirlo aquí, mira, este segmento de color verde es igual a 1. Las relaciones trigonométricas o las referencias trigonométricas se siguen manteniendo con estas razones. Y esto es extensivo para las demás, que son cosecante de alfa, es la razón geométrica que se configura con el radio como numerador, y en denominador tenemos la coordenada de la ordenada. Secante sería la relación geométrica de radio entre coordenada de la abscisa. Cotangente de alfa, entonces sería esta la razón geométrica. Como numerador tenemos a la coordenada de la abscisa, mírala, entre la coordenada de la ordenada. Referencias trigonométricas con sus respectivas razones, que dependen de las características que tienen el punto donde se pare. Porque si el punto se para aquí en su primer cuadrante, hay que tener observación con eso. Acá en esta se ha parado en el segundo cuadrante, mira. Observa, el radio lo distinguimos con el color verde. Ordenada azul, abscisa roja. Ahí está. Esas son ahora las relaciones, o sea, las razones geométricas que vamos a tomar en consideración. Y fíjate que el concepto va en correspondencia con lo que hemos venido estudiando. Las razones geométricas dependen de los valores que tengan los lados del triángulo rectángulo objeto de estudio. En este caso el análisis corresponde y depende del ángulo de giro. Vamos entonces a afianzar o a fijar los contenidos mediante ejercicios aplicativos. Para ello, ubicamos en la página 45, pregunta 3, e indica lo siguiente. Determine AE, que es igual a tangente de tita más tangente de alfa. Bien, tenemos el sistema de coordenadas. Mira, este es la ordenada y este la abscisa. Ubicamos sus ángulos de giro. Pues aquí tenemos a alfa y este es tita. Alfa es positivo, tita es negativo. Esos son sus sentidos. Alfa es positivo, bien es sabido, porque su giro, la rotación de su lado final, que es este, la rotación de su lado final, porque se rotó, óyeme bien, de un lado inicial que se encuentra acá,
y entonces él rotó hasta acá, su sentido es contrario a las manecillas de las agujas del reloj, es positivo. Mientras que tita, su sentido es negativo, porque corresponde o está sincronizado con el sentido de las agujas del reloj. Entonces es muy importante ese detalle. Otra característica del detalle, aun cuando su sentido sea positivo o negativo, no es análisis para nuestro signo, porque si el sentido es positivo, date cuenta, vemos que está ubicado y podemos ver con precisión que se encuentra en el segundo cuadrante. Ahora, observa tita. Cuando ves el sentido de tita, tú dices, bueno, ¿en qué cuadrante se ubicó? Eso está ubicado en el tercer cuadrante. De manera que el sentido del giro empieza a dar una referencia para quienes se dedican a matemáticas aplicadas, para hacer ejercicios muy particulares. En nuestro curso no tiene nada que ver el sentido. Simplemente es una referencia a en dónde se ubica el punto objeto de estudio. ¿En qué cuadrante? Podemos ubicar el cuadrante, sea sentido positivo o sea negativo. Por eso es que en este curso no se va a considerar el signo. Pero claro, si estamos resolviendo un ejercicio aplicado, sí nos interesa. No es el caso de este curso. Bien, aclarado eso, lo que quiero indicar es que el sentido no va a afectar en ningún momento la naturaleza del signo de nuestra razón geométrica. Eso es lo que quiero decir. Ahora, veamos, vamos a aclarar. Me mandaron a buscar el valor de E, tangente de tita más tangente de alfa. Bien, vamos allá pues. Fíjate, de las referencias trigonométricas paso a la razón. Entiendo que la tangente de tita, ubico, aquí está la tangente de tita, mírala. Entonces, de una referencia trigonométrica paso a su razón. ¿Cuál es la razón? A través de la fórmula, pues. O de la definición, no fórmula, la definición. Recuerda que una fórmula es una definición. En este caso, la tangente de tita es, oye bien, tita, me ubico acá, tangente de tita, aquí. Entonces la tangente de tita corresponde a la ordenada, míralo. En este caso la ordenada vale menos 3 como numerador, dividida entre la axisa, y la axisa se ubica justo acá, en el eje de las X. ¿Cuál es su valor? Menos 3. Así de sencillo. Este es el operador de la expresión, más. Y ahora vamos con la tangente de alfa. Me ubico acá, tangente de alfa. ¿Cuál es su punto P? Justo el extremo, aquí. En ese extremo puedo ubicar las dos coordenadas, axisa, ordenada. De una referencia trigonométrica paso a una razón geométrica. Ajá. ¿Qué dice? Nos indica que es la ordenada, aquí, 5. Ese es el valor de la ordenada. Por eso que aparece 5 acá, míralo. Entre el valor de la axisa, pero la axisa vale menos 4. Y aquí está menos 4. Hacemos las operaciones, las manipulaciones algebraicas pertinentes del caso. En este caso, fíjate, ve la tangente de tita, valga la redundancia, mira, la tangente de tita es menos 3, entre menos 3, eso daría 1 positivo, más 5 entre menos 4, eso es negativo, para finalmente obtener el resultado de 1/4. En consecuencia, el valor numérico que asume E es menos 1/4. Ahora ubicamos en la página 46, pregunta 12. Hallar el valor de E. Analicemos las referencias trigonométricas. Seno de alfa menos 2 por cotangente de alfa más coseno de alfa. El dibujo es este que está acá.
Recuerda que estamos analizando en el extremo del lado final, que es este. Y que se supone que es un radiovector que giró desde su posición normal. Aquí, ese se considera su posición normal. Entonces, rotó de forma negativa. Esa información es adicional, es implícita. Bueno, rotó de forma negativa. Por ahora, para evaluar el valor de E, esa información es simplemente meramente informativa. Ya pues. Entonces, vamos a hacerlo de forma independiente. En primer lugar, quiero que observas lo siguiente. Este ángulo de aquí a aquí corresponde a un ángulo notable. Pero el ángulo notable se forma justamente en este triángulo. Por favor, observa el cursor. Este triángulo, este lado, mira, este lado que representa la ubicación de la coordenada de la abscisa, míralo. Pero al mismo tiempo en el triángulo es un cateto, cuya longitud es 3, porque estoy hablando en términos de distancia. 3, profesor, pero dice menos 3. Menos 3 es la coordenada de la abscisa, pero en términos de distancia no tiene sentido hablar de negativo. Una distancia es positiva. Entonces, en términos de distancia, en términos de longitud, ¿cuánto mide desde el origen de coordenadas hasta aquí? Mide 3. Esa distancia es 3. Ya pues. De igual manera, esta otra distancia que representa el cateto mide 4. Ya. Que coincidencialmente es el mismo valor de la coordenada de la ordenada. Ya pues. Pero quiero que tu atención se ubique en este triángulo que está recorriendo el cursor. Muy bien. Esto es un triángulo donde tengo un cateto que vale 3, este cateto vale 4, y entonces por consecuencia y por característica de triángulos notables, eso vale 5. Sin necesidad de hacer empleo del teorema de Pitágoras. Esa es otra opción. Se te olvida, es bueno aplicar el teorema de Pitágoras. Profesor, ¿y por qué usted está sacando el valor del radio? Porque las referencias trigonométricas, seno, cotangente, coseno, las 6 referencias trigonométricas son razones de las longitudes de un triángulo rectángulo. Entonces, resulta ser inmensamente productivo saber el valor de todos los lados del triángulo rectángulo objeto de estudio. Ya pues. Y es bueno aclarar lo siguiente. Este ha sido un sentido de giro negativo, pero el sentido de giro negativo se detiene acá, justo en el segundo cuadrante. Ya. Y al detenerse en el segundo cuadrante, pues entonces aparecen unas relaciones de triángulo rectángulo. Muy bien. Pendiente con eso. Entonces, ya que tenemos de conocimiento cuáles son las medidas o los valores de todos los lados del triángulo rectángulo, procedo a resolver mi ejercicio. En primer lugar, buscamos el seno de alfa. Bien, porque ahora este ángulo es alfa. Seno de alfa es ordenada entre hipotenusa. Fíjate lo importante que fue descubrir el valor o encontrar el valor de la hipotenusa, 5. La ordenada, 4. Y la hipotenusa, 5. Muy bien. Ahora buscamos la referencia trigonométrica de cotangente de alfa. Pero cotangente de alfa es muy sencillo. Es abscisa entre ordenada. Vamos a ver si es verdad. La abscisa, ahora sí, estamos hablando de abscisa, no de longitud, sino de abscisa, porque así dice la definición vista en la lámina anterior. Ya pues. Menos 3. Y este corresponde a la ordenada. Y finalmente esta, por si no te has dado cuenta,
Es una referencia trigonométrica. De la referencia trigonométrica paso a su razón geométrica. La razón geométrica se hace a través de la definición. El coseno de alfa es igual a la abscisa entre hipotenusa. Mira la abscisa. Menos 3. Y la hipotenusa ahora vale 5. Entonces resultó muy productivo conocer el valor de la hipotenusa, el valor del radiovector. Esa es la recomendación, jóvenes. Saber y precisar con exactitud la coordenada de la abscisa, la coordenada de la ordenada y la longitud del radiovector. Bien, ahora vamos a armar la situación. E es seno de alfa. Mira, el seno de alfa es 4/5. Aquí lo tienes. Menos 2 veces la cotangente. Claro, pero aquí hay un menos. Por este menos se multiplican en la manera de 2. Observa, cotangente. Es la referencia trigonométrica que pasa a ser a su razón. 3/4. Ya pues. Más el coseno de alfa. La referencia trigonométrica y esta es su razón. Estoy reemplazando referencias por razón. Aquí es más y aquí menos. Menos por más es menos. 3/5. Resolvemos. ¿De dónde sale un quinto? Obvio. 4/5 positivo menos 3/5 negativo. Pues eso me da un quinto positivo. Este 2 simplifica aquí. Mira, ve. Lo podemos simplificar. Y me daría 3/2. Al hacer la manipulación algebraica pertinente al caso, obtenemos 17/10. O lo que es lo mismo, 17 partido entre 10. Conclusión, el valor de E solicitado es igual a 17/10. Para el próximo ejercicio lo ubicamos en la página 47, pregunta 16. Del gráfico, calcular E. 25 seno de alfa más tangente de tita. El dibujo es este. Ya. Ahora es muy bueno este dibujo porque me están dando justamente, mira, el extremo del punto. Ya. 24A representa abscisa, todo esto que está aquí. 7A, la ordenada. Fíjate. Esta es la ordenada 7A. Pero esto es un triángulo, profesor. Un triángulo rectángulo muy conocido. Sí, un triángulo rectángulo muy conocido. Cuyos valores de ángulo agudo sería 16 y 74. Observa la relación. El lado que se encuentra de frente al ángulo de 16 es 7K. Y el lado que se encuentra opuesto o frente al ángulo de 74 es 24K. Y de esa relación podemos obtener el valor de la hipotenusa, que en nuestro caso la hipotenusa representa la longitud del radiovector. No la tengo, pero puedo conseguirla. Entonces, de frente, eso es 25A, de frente, conociendo las características del triángulo rectángulo. Ya pues. Ahora, en el otro extremo, recuerda que la primera coordenada corresponde a la abscisa y la segunda a la ordenada. Ok. Menos 2A sería, esta es la abscisa. Y la ordenada sería este punto. Muy bien. Todavía sigue faltando el radiovector. Vamos a buscarlo pues. Es un triángulo muy conocido. Fíjate que es esta la relación. Profesor, pero ahí dice 2A, 4A. Claro, pero observa, si a esta A la multiplicas por 2, sería 2A. Y aquí multiplicas por 2, sería 4A. En consecuencia, esta es la relación que asocia a este triángulo rectángulo. De manera que sin emplear teorema de Pitágoras, puedo saber cuánto vale la longitud. Esa longitud sería 2, porque aquí estamos multiplicando por 2. A sería 2A. Aquí está, raíz cuadrada de 5.
Entonces es muy importante saberse las características de los triángulos notables, porque con ello economizamos tiempo enormemente. Entonces, dado del ejercicio anterior, hemos sacado la siguiente experiencia, que es bueno conocer con exactitud ordenada, abscisa y el radio vector. Aquí conocemos abscisa, ordenada y la longitud del radio vector. Ahora sí procedemos a hacer el reemplazo de las referencias trigonométricas a razones geométricas. Ahí vamos. 25, observa. 25. La referencia trigonométrica es seno. Voy por su razón. Su razón sería ordenada. Aquí lo tiene 7. Profesor, es 7A. Sí, pero ya habíamos hablado en clases anteriores de para economizar tiempo, es lo mismo no colocar, porque si pones aquí 7A, la hipotenusa sería 25A. Se cancelan las A, entonces a fin de ir economizando ese proceso, de frente el valor de la ordenada 7, de frente el valor de la hipotenusa 25. Ya pues. Tangente de tita sería la ordenada, mírala, menos 4, ok, de frente. Y de frente la abscisa, menos 2. Muy bien. Ya te diste cuenta, este 25 simplifica este 25. Y menos entre menos es más. Y 4 entre 2 es 2. Finalmente el resultado sería que E es igual a 9.